Buenas tardes. Yo les platicaré un poco del concepto y las características de los activos intangibles. ¿Qué es un activo intangible? Son aquellos activos no monetarios identificados sin sustancias físicas que generan beneficios económicos futuros controlados por la empresa. Esto quiere decir que son activos inmateriales, incorpóreos, que no tienen existencia física. Sin embargo, están presentes en los estados financieros como derechos o privilegios especiales para prestar algún beneficio de la empresa. Por ejemplo, podría ser una patente, un derecho de llave, franquicias, derechos de autor, marcas, software de algún sistema, licencias, entre otras. Las características de los activos intangibles podrían ser 4. Uno, el activo identificable, es decir, que puede ser separable como sea vendido, donado o canjeado, sea forma individual o como parte del activo o pasivo con que tenga relación. 2. Que presenten derechos y beneficios. 3. Que no tengan representantes físicas o materiales. 4. Que se tenga la seguridad que aportarán a beneficios a futuros a la empresa cuando aporta la venta. Les explicaré los elementos que construyen el activo intangible. Los elementos que construyen el activo intangible: A. Debe ser identificable. B. Debe carecer de sustancias físicas. C. Debe proporcionar beneficios económicos futuros fundadamente esperados. Y D. Debe tener control sobre dicho beneficio. Un activo identificable es identificable si es separable, es decir, puede separarse o dividirse por el banco. B. Surge de derechos contractuales o legales, sin considerar si dichos derechos son transferibles o separables. Condiciones de separabilidad. La condición de separabilidad significa que el activo intangible puede ser separado de los activos generados. Un activo intangible posee la condición de separabilidad cuando este tipo de activo puede intercambiarse en el mercado. Condiciones de propiedad legal o contractual. Un activo intangible posee las condiciones de propiedad legal o contractual. Debe reconocerse por separado aun cuando posee la condición de separabilidad. En los casos en que se adquieren de forma individual o proviene de derechos de renovación, así como de a un contrato de arrendamiento. B. Licencias de separación. Y C. Patentes licenciados a terceros. Otras consideraciones: un activo intangible no separable puede reconocerse junto con el contrato de uso de otro intangible. Un ejemplo sería el reconocimiento de producción y legado al uso de una patente. Beneficios económicos futuros. Los beneficios económicos futuros fundadamente separados influyen en un activo intangible. Pueden estar presentes en los ingresos sobre la venta de un producto o prestaciones de servicios, ahorros en costos o otros beneficios. Control. El banco controla un activo si tiene el poder para obtener beneficios económicos futuros que influyan del activo y además puedan restringir el acceso a otros dichos beneficios. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a presentar las normas de evaluación. Intangibles adquiridos en forma individual. Costos de adquisición. Sus precios de compra, incluyendo derechos de importación e impuestos sin posibilidad de reembolso o cualquier descuento comercial o rebaja. El segundo puede ser cualquier desembolso directamente de la preparación del activo
o cualquier uso que tenga a su destino. Los intangibles, adquisiciones a cambio de instrumentos del capital. Esto se adquiere a cambio de instrumentos del capital emitido por la empresa o por el costo del activo sin valor razonable. Instrumentos o instrumentos de capital emitido siempre y cuando este valor no exceda del valor razonable o intangible a su valor. Igual puede ser cuando pueda determinarse confiablemente su valor razonable. Su costo debe determinarse con base al valor razonable de los instrumentos del capital. Y el intercambio de activos. Un activo intangible puede adquirirse en intercambio total o parcial por un activo intangible o similar, o por cualquier otro. En todos los casos del intercambio debe reconocerse un activo intangible. Los activos de una empresa pierden el valor a lo largo del tiempo. Esa pérdida se contabiliza teniendo en cuenta los años de vida del activo. Por lo tanto, las amortizaciones es la pérdida del valor de los activos y pasivos con el paso del tiempo. Esta pérdida se debe reflejar con la contabilidad. Debe tener en cuenta los cambios en el precio del mercado u otras reducciones de valor. Los activos intangibles deben ser amortizados en la medida que contribuyan a generar una renta o un ingreso. Los activos intangibles comprenden aquellos recursos obtenidos por la empresa, que al carecer de la naturaleza material implica un derecho o un privilegio, de cuyo servicio o explotación pueden obtenerse beneficios económicos en varios periodos determinados. Incluyen las patentes, marcas, derecho del autor, crédito mercantil, franquicias, entre otros. Se deben amortizar de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Un ejemplo de la amortización en activos intangibles puede ser el siguiente. El 1 de enero se adquirieron 5 millones en nuevas patentes sobre el equipo de comunicación. La tecnología cambia rápidamente. Se prevé que la vida útil del equipo sea de 5 años y no de los 17 que dura la patente. La pregunta es, ¿cuánto se amortiza durante el primer año? Generalmente se amortiza a través del método lineal recta, donde la fórmula sería la siguiente. Sería igual al costo menos el valor residual dividido entre la vida útil, el cual se sustituye que el costo sería 5 millones menos 0 del valor residual. Lo vamos a dividir en 5 y nos dará 1 millón de pesos. Nos quedaría amortización de patentes 1 millón de pesos y amortización acumulada de patentes 1 millón de pesos. En el balance general nos quedaría el saldo del patente menos la amortización acumulada de la patente. Tomamos el valor general de la patente, que son 5 millones, y le restamos la amortización acumulada de la patente, que es 1 millón. Nos da un saldo de 4 millones, el cual esos 4 millones es la amortización durante un año. Yo voy a explicar los ejemplos de activos intangibles, que cuando hablamos de activos intangibles hay que recordar que son 8 categorías. La primera es la propiedad intelectual, que vienen siendo los activos que están creados por el intelecto humano, que son como las patentes, derechos de autor, marcas, conocimiento de un negocio y secretos comerciales. El segundo son los derechos contractuales, que vienen siendo los derechos de valor generado entre empresas, tales como los royalties y los acuerdos por licencias. El número 3 son las marcas, que vienen siendo, las marcas son como el valor asociado de la percepción del consumidor.
El número 4 es de los intangibles duros, que son los activos que tienden a figurar en los balances como un elemento específico, como el fondo de comercio o las licencias de software, que se trata de un intangible marcado por la vía legal o contractual de otro tipo de protección. El número 5 son los datos de información almacenada en los sistemas informáticos, como las listas de clientes, esos venían siendo los datos. Y los derechos no económicos, que son activos que no suelen afectar a la generación de ingresos, como son los acuerdos de no competencia. El número 7 son las relaciones, que es el valor asociado a las redes de personas o corporaciones de una compañía. Y por último, que son el número 8, que son los derechos